hermanas, hermanos y señores simpatizantes. Del libro Logosofía del maestro Israel Rojas Romero, corresponde hoy el estudio del capítulo titulado La palabra creadora. El poder de la palabra encarna el poder vivo del Espíritu Santo o tercer logos, Ragosini. Logosofía, palabra creadora, palabra emanadora. Presentado por Carmen Luz Roncancio. Contenido. Como contenido tenemos, primero, introducción. Palabra creadora diferente a palabra emanadora. Segundo, tríada positiva y tríada negativa. Como tercero tenemos uso de la palabra. Cuarto, dinámica de la palabra. Quinto, mantra del corazón. Y como sexto tenemos la vida y obra de Apolonio de Tiana. Introducción. El ser humano posee dos órganos generadores que en su forma son únicos: el miembro viril, falo, y la lengua. Con el primero generamos en sentido físico, con el segundo creamos en todos los planos: físico, mental, espiritual y divino. Es decir, afecta desde el vehículo más denso hasta los más sutiles. Dice el maestro: si desde este momento mismo nosotros no hiciésemos referencia al fuego de la vida, sino en sentido estético y sublimatorio, desde este mismo momento todas nuestras facultades empezarían a adquirir un tremendo desarrollo. Nuestra salud física empezaría a hacerse maravillosa y todas nuestras fuerzas internas empezarían a salir de su esencia y a convertirse en poder. De otra manera, estaréis perdiendo el tiempo y dilapidando la energía a través de la palabra, porque la palabra emana del verbo y el verbo es el logos, y el logos está individualizado en cada uno de nosotros en la esfera de la generación. Dando este paso trascendentalísimo en la vida, solo en este momento empieza la sublimación del ser. Ragosini. Palabra creadora, diferente a palabra emanadora. La cábala, que estudia el conocimiento de la energía emanadora del logos. En caldeo, su significado es cábala, cap, padre, falus, principio generador o emanador, Alá, Dios, divino aliento de vida. Como la palabra es simplemente una exteriorización de la energía del fuego creador de la existencia, también hereda la letra H, quedando su escritura como falabra, ya que la H es realmente el verbo de vida, es el hálito, es el espíritu que fecunda las aguas de la vida y por lo tanto sirve de fundamento a la palabra, ya que forma parte del nombre de Dios en todos los idiomas. Luego, su escritura quedaría falabra con H intermedia, sonido del falus, hacedor o emanador. Y en cuanto al adjetivo creador, dice el maestro: la palabra creación debería eliminarse totalmente del léxico. Veámoslo gráficamente. Un edificio cualquiera, por ejemplo, la Compañía Colombiana de Seguros, no fue creado, fue emanado de lo que era. Toda la materia que constituyó el edificio fue tomada de lo que había, fue emanado y moldeado, pero no creado. Además, al decir creadora, parece que se refiriera a un tiempo o a un acontecimiento que sucedió y feneció. No, esta es una función permanente, constante y muy activa.
Luego, la creación no existe, es decir, nunca ha habido una época en la cual el ser no haya sido, ni habrá jamás ninguna época en la cual no sea. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, todo es emanación de lo ya existente. Palabra creadora. La palabra es siempre creadora, es decir, no hay ninguna emisión de sonido que deje de producir efectos creadores. Lo importante es saber que, según la índole o naturaleza del sonido, ritmo, tono y la forma estructurada de la palabra, engendra fuerzas constructoras o destructoras. Otro aspecto demasiado importante y digno siempre de tenerse en la conciencia es que una vez emitido el sonido, pronunciada la palabra, ya nada podemos hacer para desvirtuar su oculto poder. De tal suerte que el hombre que sabe emitir siempre sonidos, palabras animadas de sinceridad, altruismo y devoción, el efecto mágico es la realización matemática del sentido encarnado en ese noble y poderoso verbo. Vamos a ver ahora cuál es la tríada positiva de la palabra. Para que la palabra sea creadora en sentido positivo, es indispensable que en ella se realice la perfección de su tríada espiritual, que consiste en sinceridad, altruismo y devoción. Todo estudiante del misterio oculto del sonido debe grabarse esta tríada muy bien en su conciencia, ya que su palabra no sea emitida sin que las tres cualidades le den verdadero poder cuando se hallan en santa armonía. Dice el maestro, personalmente, nos consta que palabras y frases pronunciadas con el triple manto de la sinceridad, el altruismo y la devoción se cumplieron con precisión matemática, realizándose estrictamente el espiritual y noble deseo que se exteriorizó a través de la palabra, del emergente, del divino verbo de vida. Vamos a definir la primera palabra. Verdad es igual a sinceridad. Viene del latín veritas, ¿sí? Significa la verdad, virtud suprema. Es un concepto filosófico que se refiere a la sinceridad de los hechos. En la pintura vemos la verdad saliendo del pozo. Sus enemigos, un noble enmascarado y un clérigo, pretenden que no salga. Este cuadro fue hecho por Edward de la Ponsay en 1898. Si nosotros llegáramos a sentir la veracidad como virtud suprema, llegaríamos psicológica y moralmente a la perfección. Pero resulta que nosotros mentimos extraordinariamente aún sin hablar, al fingir un sentimiento que estamos lejos de experimentar verdaderamente. Continuamente fingimos cariño desbordado a cualquier persona y después estamos desistiendo de su naturaleza, de su manera de ser. Los políticos mentirosos y farsantes están siempre diciendo o prometiendo cosas y haciendo otras totalmente contrarias a las que prometieron en campaña. Y en general, los oradores no pueden influir en sus oyentes por el sentido real de lo que expresan, porque todo lo que sale de sus labios está coordinado con una mentalidad hipócrita porque no sale del corazón, por lo tanto, no puede haber convicción, la credibilidad no tiene un punto de referencia. Y sin un punto matemático de referencia, no existiría nada formal, sino que todo sería diluido en el cosmos. Por lo tanto, hay que buscar una fijación de los hechos. Aún una idea, por abstracta que sea, tiene su fijación. Esa fijación es el punto de referencia
diferencia en nuestra inteligencia y es comúnmente la idea. Jamás, nunca, la humanidad comprenderá lo que significa una idea. Una idea debidamente organizada puede transformar un mundo, un hombre, una inteligencia, una humanidad, una evolución. Una idea es algo extraordinario, de tal suerte que el valor de las ideas, cuando ellas están fundamentadas en leyes eternas, son de un valor incalculable. Por lo tanto, se nos enseña lo siguiente: lo fundamental se estructuró en un pensamiento, en un modo de ser. La idea de Egipto fue religión, de tal suerte que toda la grandeza de Egipto se fundamentó en el concepto religioso que tenía Egipto de las potencias cósmicas. La idea de Persia fue pureza. Toda la grandeza de Persia se fundamentó en el sentido de pureza. Pureza en la idea, pureza en el pensamiento, en el sentimiento, en la acción, en el cuerpo, en el alma, y así como en el traje y en el espíritu. La idea de Caldea fue ciencia. Los caldeos se fundamentaron en la ciencia de la vida, del saber, y de ello emanó la cábala. La idea de Grecia fue belleza. Los griegos tuvieron el sentido de belleza y a su alrededor se crearon todas las formas del progreso y de la inteligencia griega. La idea de Roma fue ley. En Roma fue la ley. Entonces había el concepto de severidad aplicando con justicia la ley. En correlación con estos hechos, estaba yo pensando cuál sería la palabra que, sembrando las características de una idea, podría regenerar a este pueblo, refiriéndose a Colombia. Se preguntaba el maestro. Luego agrega: pero nosotros no tenemos una palabra clave. Por eso somos un pueblo amorfo, irregular en importancia. Sin embargo, cuando se habla de ser veraces, nosotros reducimos este compromiso a una cuestión trivial, no cayendo en cuenta que la veracidad es sinceridad total en nuestros movimientos, sentimientos, pensamientos y actos. Pero cuán lejos estamos todos nosotros sin decepción de llegar a la integridad de la verdad llamada sinceridad. Preguntan al maestro: maestro, ¿la matriz de todas las ideas es el plexo umbilical? Nos da como respuesta: cierto, de todas las ideas, todas absolutamente, cuando usted engendra una idea, ella va allá, de allá emerge posteriormente. Es así como todo pensamiento, sentimiento o acto que no sea veraz altera el ritmo de la energía magnética ubicada en el chakra umbilical, produciéndonos emociones tremendas, distracción de la armonía, de la vitalidad, de la inteligencia y, en fin, todos los colapsos psicofisiológicos que experimentamos nosotros se deben a nuestra falta de veracidad, de sinceridad. A la izquierda observamos la figura del chakra umbilical suadistana, localizado entre el falus y el plexo umbilical. Es una flor de loto de 6 pétalos de color anaranjado. Estaba meditando, dice el maestro, y al realizar una distinción analógica, filosófica y social, creo haber encontrado la palabra exacta para describir la idea clave. Luego, concluí, dice él, que la palabra clave para este pueblo, Colombia, es carácter. Carácter para decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, con total veracidad
y sinceridad. En palabras del maestro Honrana Ivanov, el carácter es el comportamiento de un ser consciente que sabe lo que hace y a dónde va. Es, de alguna forma, el temperamento matizado, coloreado, orientado y dirigido hacia una meta, hacia un ideal. Está constituido por tendencias conscientes del ser, que piensa, que reflexiona, que desea afirmarse en mejor o en peor, puede dar nacimiento a una actitud o a una forma de manifestarse. El carácter no existe en el momento del nacimiento, se forma con el tiempo. Pero de lo que sí estamos seguros es que la veracidad desarrolla en grado sumo la fuerza de carácter. Situación claramente expresada por el maestro Krumheller en el libro Rosa Esotérica, y dice: yo deberé mantenerme firme dentro de cualquier circunstancia, aunque sea en mi contra, con tal de sostener la verdad y combatir por ella cuanto me sea posible, para que resplandezca sobre la falsedad y la mentira. Por último, el maestro Israel Rojas nos da las cualidades que conforman un carácter firme, fuerte y decidido, y deben ser religión, dignidad, veracidad, sinceridad, pureza, fortaleza, ley y, por último, juicio. Ahora entramos al estudio de la segunda palabra de la tríada positiva, como es el altruismo. Altruismo viene de al. Esta partícula proviene sencillamente de la letra Aleph, que indica Dios, es decir, el verbo emanador. Luego, el altruismo es la función de Dios, afanándonos por servir a la humanidad. Esta es la puerta de la gran liberación. El señor Freud hizo ensayos para tratar de liberar las fuerzas ocultas comprimidas por la mentira, el egoísmo y la ficción, al proferir expresiones erróneas de orden psicofisiológico que hacen que la gente hable y se exprese con vulgaridades, afectando enormemente nuestro plexo solar llamado cerebro de emociones, lugar en donde la energía de logos hace eclosión. Es así como él encontró que esta situación solo se supera a través de la catarsis, logrando por medio del altruismo extirpar todos los tumores psíquicos que son peores que los físicos. ¿Cómo se define el altruismo? Como un deseo permanente de servir a nuestros hermanos con absoluto desinterés y veracidad. La veracidad es completamente fundamental para poder ser verdaderamente altruista. Tenemos que ser altruistas en pensamiento, sentimiento y palabras. Y lo más importante de todo es la palabra, porque solo las palabras conducen a los hechos. Tal como un hombre habla, así procede en la vida, porque no es la forma gramatical de la frase, sino el sentido anímico de la misma. Asimismo, cada uno tiene un tono característico, su nota de origen inconfundible. Es la impregnación del sonido de logos universal en su germen, en su semilla. Cuando no hay altruismo, hay crueldad, hay bajeza y quebranto. Se va fraguando un karma duro para nuestro destino. Así tenemos en nuestra lengua las riendas de todo nuestro cuerpo. Luego, el altruista quiere decir ser divino, hacer un servicio divino, hacer un servicio de Dios en pro de todos nuestros hermanos de la humanidad. Luego viene la devoción. En su etimología decimos que proviene del latín devotio, voto, consagración, dedicación.
Veamos qué significa el sentido devocional. Estado conscientivo de la naturaleza espiritual que hace que el alma se desprenda del mundo de 3 dimensiones y abra sus alas, elevándose cada vez más hasta comulgar con el infinito. ¿Qué es la devoción? Es la facultad de la emoción que nos permite aspirar a elevados ideales. El cultivo de la devoción es esencial, pues subyuga los instintos inferiores y desarrolla el alma emocional. Alma emocional. Crece por los buenos sentimientos y emociones generadas por las acciones, del diccionario Rosacruz. Luego, la devoción no se puede confundir nunca con el fanatismo, en algunos de sus aspectos como son fanatismo por lo religioso, fanatismo por el deporte, en las barras bravas, corridas de toros, fanatismo por el Papa, fanatismo en la política, etc. ¿Cuál es la etimología? Viene del latín fanum, santuario, templo. Significado de ismo es doctrina. Fanatismo es, pues, la doctrina que sigue algún culto, es decir, el apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias, de opiniones especialmente religiosas o políticas. Los fanáticos religiosos aceptan los dogmas a un punto extremadamente peligroso, desde la autoflagelación hasta grandes masacres. Llevan a las personas a atentar contra el sentido común y exacerbar la opinión propia contra cualquier opinión contraria, renunciando a los valores democráticos de diálogo y tolerancia. Así vemos que la devoción es el despertar místico del amor. Se han creado varias ceremonias con el fin de hacer surgir aquel sentimiento de devoción, de amor. La palabra ceremonia viene de Ceres, que en griego significa semilla. La diosa Ceres era la diosa de los gérmenes, de las semillas, y por eso hacía prolífica la naturaleza y le hacían ceremonias con el fin de despertar el poder latente de la belleza, de la armonía, del esplendor del corazón, porque solamente cuando amemos todas las cosas por igual y nos sintamos unidos a ellas, estaremos seduciendo la devoción por la vida. Cuando la humanidad no genera por amor, sino por instinto, se desequilibra, y es así como por medio de las ceremonias religiosas se hace surgir de nuevo el germen, la semilla, el poder latente del amor de Dios. A la izquierda vemos la estatua de la diosa Ceres, diosa de la cosecha, pintado por Jacob Jordaens. Según la Cábala, para despertar el amor de lo divino, de lo Dios, tenemos la devoción hacia todo lo viviente, que es el culto verdaderamente religioso de lo divino, mediante el cual se despierta el amor por la naturaleza, es decir, rindiéndole culto a la hormiga, al mísero gusanito, al sol, a la mariposa y a todo cuanto alienta y vive. Esta es la verdadera religión. Así nos unimos por sentimiento a lo divino de las cosas, con lo divino de nuestra esencia. De igual manera, si sentimos amor por el hombre, es decir, por nuestros congéneres, nunca pensaríamos en hacerles mal y entonces tendríamos el amor por la fraternidad. Y si entre un hombre y una mujer existe verdadero amor, habríamos conquistado la armonía de los contrarios. En resumen, sin ternura no puede despertarse el amor hacia la otra polaridad. Sin fraternidad no puede haber el amor entre los hombres. Sin devoción no puede haber amor a la vida, a lo divino y al cosmos. Así, amando a todas las cosas,
tendremos el ideal religioso o divino, y los tres son uno, porque son amores de la misma fuente, de la misma energía, del mismo poder. Llegamos a la tríada negativa de la palabra. La parte opuesta o negativa de la palabra también es necesariamente, tenemos que estudiarla. Y esta tiene su tríada. Ella no es otra que egotismo, temor y vanidad. El egotismo hace exteriorizar frases que muestran el interés de lograr cosas exclusivamente para sí, sin importar el sufrimiento que con ello se cause a los otros. Temor es clásico en el egotista, pues él tiene miedo de fracasar en sus personales intereses y por eso emite la frase creyendo que con ella empezará a engendrar el resultado egotista de lo que desea obtener. La vanidad se expresa en el sonido emitido con énfasis de supremacía humanamente egotista, deseando desde ya humillar a los mismos que le escuchan, pues para él en este momento psicológico representa la colectividad humana. Cuando el hombre común y corriente habla impulsado por la vanidad y el personal orgullo, diciendo que ejecutará o realizará tal o cual cosa en un porcentaje muy alto, el resultado es siempre completamente opuesto a las egotistas aspiraciones del individuo que pronunció la frase, en la cual exteriorizó toda su vanidad, todo su humano orgullo. Por lo tanto, los factores psicológicos previamente mencionados pueden ir unidos en el sentido positivo, haciendo que la palabra sea creadora y o constructora, o en su defecto, en sentido negativo, destruyendo lo que se cree estar construyendo. La palabra es, por lo tanto, una verdadera espada de dos filos, que cuando no se sabe utilizar, según los dictados de la conciencia, el hombre que la usa se hiere a sí mismo. Llegamos al uso de la palabra. Los endoteristas tenemos que hacer conciencia positiva y real de este gran poder, de este verbo de vida, de este misterio magno de la naturaleza creadora. Mucho cuidado debemos tener en no emplear nuestra palabra para hablar de odios, de envidias, de deficiencias humanas y sobre todo no ocuparnos de morbosidades psicosexuales tan comunes en el estado materialista de nuestra actual humanidad. El incubato y el sucubato, fenómenos estos bien conocidos por los verdaderos endoteristas de todos los tiempos, tienen en la palabra de sentido morboso, psicosexual, la razón fundamental de su existencia. Como algunos de nuestros lectores pueden desconocer el lenguaje que estamos empleando, haremos una ligera explicación para ilustrarlo sobre el tema. Nos preguntamos, ¿qué son los súcubos? Los súcubos son formas imaginativo-mentales que engendran los hombres al pensar y al hablar del sexo femenino. Estos vampiros de idealizada forma femenina vienen durante la noche a cumplir su obra destructora, apareciendo llenos de belleza femenina para unirse con el varón y realizar la cópula. El resultado es el destemplamiento del sistema nervioso, el empobrecimiento de la sangre, el debilitamiento de la mente, dejando por tales razones el campo abierto a la evolución de multitud de enfermedades que hacen la desgracia de los seres humanos y que estos, ignorantes de la causa real de sus trastornos, los atribuyen a infecciones, herencias y, en fin, a multitud de causas imaginarias sin enfocar nunca el problema real,
el que engendran por sí mismos al dar vida a las imágenes mentales, empleando para ello la palabra. Ahora vamos a definir qué son los incubos. Los incubos son las formas imaginativas de varón que crean las mujeres cuando se ocupan de temas psicosexuales, comúnmente las charlas femeninas íntimas, exceptuando el caso de cuando éstas se hacen o realizan en reunión social de ambos sexos. Casi todas versan sobre el tema sexual, y ello hace que muchas mujeres sufran desequilibrios orgánicos imposibles de curar por ningún método físico. La razón de ello es que dan vida con la palabra a los vampiros llamados incubos, los que mientras la mujer duerme, realizan con ella la cópula, y así la mujer pierde sus encantos, sus fuerzas vitales, causándole verdaderos estragos a su organismo, como anemia, nerviosismo, vejez prematura, predisposición a la tuberculosis y a multitud de enfermedades más que sería largo enumerar. Tanto los incubos como los súcubos son elementarios que pertenecen a la esfera de Qifot. El conocimiento de esta esfera negativa es de lo más trascendental en nuestra vida práctica para verificar y efectuar una adecuada, oportuna defensa contra estas larvas astrales. Ninguna de las escuelas tradicionales de Oriente hacen referencia a estas cosas, porque si la mente se ocupa de esto, la humanidad inevitablemente claudicaría, se destruiría. Pero resulta que la ignorancia no es medio de salvación, lo es el conocimiento aplicado. Esta es la diferencia de la escuela de los Rosacruces con cualquier otra escuela, porque los Rosacruces van hasta el meollo mismo de los hechos más ordinarios, como también a buscar la comprensión de los más elevados y divinos. Así ellos se hacen omnipotentes y sobre todo omniconscientes. La Cábala aconseja no pensar en ello, pero sí ser consciente de su existencia. No debería cultivar ninguna imagen de ese género, porque si se llegara a cultivar, se cae inevitablemente en esta esfera de la destrucción. Le hacen una magnífica pregunta al maestro para dilucidar este tema. Maestro, pero eso, refiriéndose a los incubos y súcubos, ¿es solamente de origen imaginal? Nos da la respuesta, sí, pero tiene repercusión fisiológica, puesto que presenta la pérdida del fluido de la energía logoica. Es una imagen que se transforma en función, mientras que la mente concreta está abstraída durante el sueño, por eso se llaman sueños húmedos. Este es el origen de las enfermedades psíquicas o físicas. Rigurosa y matemáticamente, no hay ningún otro origen, pero todo lo velamos. Son alegorías, que me infecté, que se me prendió la enfermedad, que fue esto o que fue lo otro. Siempre estamos tratando de esquivar nuestra propia responsabilidad para no encararla. La tristeza, la nostalgia, por ejemplo, es debido al exceso de consumo de esta energía, que es el logos, operando en la naturaleza del hombre. El tema nos resulta muy desagradable, pero el conocimiento hay que obtenerlo. Así el esoterista, aunque no quiera pensar en ello, debe conocerle real y positivamente para poder defenderse. Ojo y oído, nos dice el maestro. Estamos seguros de que prácticamente todas las enfermedades que agobian a la sufrida humanidad son debidas a incubos y súcubos. Alguien demasiado listo preguntará al leer el párrafo anterior,
¿Qué tienen que ver los niños y niñas enfermizos con incubatos y sucubatos? Pues en ellos no apunta todavía la imaginación hacia ninguna morbosidad de esa índole, ya que cuando pequeños los niños solamente piensan en juguetes, en caramelos, en mariposas y en flores, la deducción es oportuna y la consideramos inteligente, pero no sabia. Es verdad que la niña o el niño en los años infantiles pueden ser débiles y enfermizos, sin que en su virgen imaginación haya nada morboso de carácter psicológico, pero, y ahí está la realidad de nuestro acerto. El padre y la madre, al haberse debilitado con sus morbosidades psicosexuales, estaban incapacitados para engendrar hijos sanos. Luego, el incubato y el sucubato son las más grandes desgracias humanas sin que para ello haya ni pueda haber ninguna medicina de carácter físico. La verdadera medicina es de orden psíquico y su aplicación práctica consiste en no emplear nuestra palabra para hablar de morbosidades sexuales, dando vida a estas formas morbosas de psicosexualismo que por tal razón se convierten en monstruos llamados técnicamente vampiros, pues realmente esta es su función, labor nefasta que cumplen mientras que los humanos duermen. A la izquierda tenemos la tríada positiva, hijos sanos, sublimación y devoción de la palabra. A la derecha, la tríada negativa, hijos enfermos, debido al incubato y al sucubato, degeneración de la palabra. Todo esto se debe a la degradación de la imaginación por el mal uso de la palabra, entrando en total dominio el ángel de la destrucción, camino fatídico del cual solo podemos librarnos mediante la sublimación y el culto al amor devocional. Pero, ¿cómo hacemos para librarnos de este fatídico karma? Responde el maestro. Quien posea esta deficiencia debe antes de dormirse imaginar y meditar en la belleza, en la devoción, en la armonía y en la sublimación. Es así como Max Heindel también nos da un ejercicio importante, el ejercicio retrospectivo, el cual es indispensable hacerlo a cada rato, porque queda la imagen y en el regreso a la conciencia debo sentir la misma pena o la misma dicha que causé. Es más útil hacer la retrospección de cada acto, porque de nada nos sirve si es un ejercicio intelectual o mecánico. Lo importante es volver a sentir la experiencia en forma de reminiscencia, o pierde su eficacia esta práctica. A la izquierda encontramos un cuadro que corresponde a la asepsia del sueño, preparándonos para evitar esta clase de sueños. Primero, tomar una cena liviana al menos 1 hora antes de irse a dormir. Segundo, mantener horarios regulares. También escuchar música clásica. Luego, tener un ambiente adecuado y relajante, sin ruido. Escoger lecturas espirituales y, por último, impregnar el subconsciente de imágenes devocionales. El objetivo debe ser actualizar conciencia en cada instante. Nos cabe en este momento aprovechar la oportunidad para explicar cuál es la diferencia que hay entre la creación mental y la palabra, y cómo estos poderes se complementan para la realización de los hechos, ya en pro, ya en contra. Es esta una magia desconocida por la humanidad, conocida por los iniciados, la que cumplen su función creativa.
para el bien o para el mal de los individuos sin que ellos se den cuenta. Aquí a la izquierda tenemos unos dibujos, tenemos un video que nos indica, este video corresponde a una represa hidráulica. Aquí nos indica el agua es la energía estática y la energía estática viene a ser el pensamiento, aquí para la explicación. La energía dinámica viene a ser las aspas que mueven esa agua para convertir pues ya prácticamente esta energía estática en energía dinámica, cuyo significado es la palabra. Esta energía, electricidad, mueve ciertas turbinas, ciertos aparatos como una torre de comunicaciones y va a toda una civilización formando una familia. Por eso dice, somos células de la colectividad humana. Unas veces para generar, otras para degenerar, según la clase de palabras que nosotros estemos utilizando en los momentos cotidianos. Vamos a ver cómo nos explica el maestro esta situación, ya que lo estamos viendo en el video gráficamente. Nos dice, el pensamiento podemos compararlo con la electricidad estática y la palabra con la electricidad dinámica. De tal suerte que una de estas dos fuerzas, sin la actuación de la otra incluso, no puede tener poder activo real. El pensamiento existe como electricidad estática sin la palabra, pero por ser un solo aspecto de esa fuerza, no cuenta con verdadero poder. En cambio, cuando el pensamiento se concreta en palabra, engendra una fuerza irremediable para el bien o para el mal. De ahí la importancia de vigilar la palabra para que no exteriorice nunca pensamientos que no sean útiles y que por lo tanto no se les debe dar vida o existencia real. Veamos otro ejemplo para entender la dinámica de la palabra. El pensamiento es como la semilla y la palabra es como la tierra en que ella se reproduce. La semilla es indispensable para crear el árbol, pero sin la tierra fecunda su posibilidad quedará latente y no se manifestará el árbol frondoso que el germen lleva en su íntima existencia. Igual cosa es el pensamiento, una semilla nada más, pero para que dé frutos es indispensable que la palabra le dé el alimento necesario a su desarrollo y evolución. Nos dice el maestro, el conocimiento de esta ley vale mucho más que todo el contenido de este trabajo. Ojo y oído. Mantra del corazón. Las palabras claves, sublimación, devoción. Los estudiantes nuevos de ocultismo creen ligeramente que el secreto de la alta magia está directamente vinculado con las morbosidades psicosexuales y así fácilmente se hacen víctima de los vampiros, los que destrozan sus vidas y acaban por hacerlos sus más viles esclavos. Realmente, lo que el verdadero ocultista tiene que aprender es a adquirir el poder de sublimar sus fuerzas, elevándolas a través del mantra de la devoción espiritualizada del corazón, único procedimiento de educación trascendente que se debe realizar con las fuerzas creadoras vitales, donde encarna el poder vivo del Espíritu Santo o tercer logos. El poder de la palabra no es algo abstracto que requiera cultivo especial. El poder de la palabra es algo constante, permanente, siempre activo. La diferencia entre el hombre común y el ocultista verdadero es que el primero crea a través de la palabra, pero tales creaciones
no son conscientemente guiadas ni dirigidas, y por tal razón usa esta espada de dos filos, generalmente para herirse y dañarse, cuando ingenuamente cree que está hiriendo y dañando a los demás. Y es que no se puede hablar impunemente de otros sin perjudicarnos siempre a nosotros mismos. En cambio, el ocultista consciente emplea su verbo solamente para hablar de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero. No hay que olvidar que somos células de la colectividad humana y que al hablar en contra de algún ser, necesariamente estamos afectando nuestro propio organismo físico, vital y espiritual. Si estamos hablando bien, nos impresionaremos para el bien, y si mal, igualmente nos afectaremos en forma perversa. Todas las religiones, sin excepción alguna, prohíben a sus creyentes el hablar de las debilidades ajenas, pero lo que no explican es que al comentar hablando detenidamente de alguna debilidad humana, involucramos la imagen de la deficiencia en nuestro subconsciente y la convertimos en una fuerza nuestra, que será un poder inmenso que nos causará tarde o temprano el mal que comentamos, induciéndonos a su ejecución, realizando así las anomalías que atribuimos a otros. Debido a esto, precisamente al poder de la espada de dos filos, de la palabra creadora, no se puede impunemente hablar de nada, pues toda palabra en la cual exteriorizamos pensamientos se convierte en una fuerza inevitable para el bien o para el mal. Y una vez lanzada la onda de sonido, ya no es posible desvirtuar su poderío, sino que de hecho quedamos sometidos a la presión de su energía y a las inevitables consecuencias, buenas o malas, según el género o índole de la palabra. A la izquierda vemos un muñequito con un boomerang que nos dice: todas las cosas que salen de ti regresan a ti, así que no es necesario preocuparse por lo que vas a recibir. Mejor preocúpate por lo que vas a dar. Llegamos a la parte sobre la devoción, que es atracción. Aquí nos dice el maestro en la parte izquierda: bondad es magnetismo. Nos lo repetía siempre. Vemos unas figuritas llamadas gadget en las cuales hacen varios experimentos tomando como base el magnetismo. Ellas ruedan sin ninguna otra fuerza que la del magnetismo. Ahí vemos la base magnética y vemos otras tantas figuras que pueden ustedes seguir mientras la lectura. Este hecho trascendentalísimo que hemos resaltado en el curso de este libro, y cada vez se nos depare la oportunidad, nos vamos a referir a él por la importancia, por el valor incalculable de este conocimiento que tiene en la vida y en la evolución de los individuos y consecuencialmente en la especie humana. Una vez establecida la conciencia respecto al tema, nos encontramos en un terreno completamente distinto. Viene en nuestro auxilio otro modo de amor, que es la devoción, como se ha mencionado anteriormente. Y es así como el maestro nos decía: la devoción es atracción. Por lo tanto, es verdaderamente eficaz si se la rendimos a un ser superior, pero si la rendimos a un ser inferior, entonces se trastorna la armonía nuestra. Por eso se debe rendir culto a los que verdaderamente se han purificado ya, no a nadie más, porque realmente atraemos átomos de su naturaleza en mayor o menor grado, según nuestra capacidad devocional. ¿A quién debemos rendirle culto entonces?
Respuesta. La devoción debemos rendirla al espíritu puro de la naturaleza o a grandes adeptos o a nadie. Luego, no podemos ligarnos devocionalmente a personas inferiores porque atraemos átomos de su naturaleza y pueden crearnos serios problemas. En eso hay que tener mucho cuidado. Veámoslo con algunos ejemplos. Así los hombres que tuvieron mucha devoción por Hitler se volvieron tremendos criminales porque tenían la convicción que haciendo lo que él pensaba y actuaba, estaba esto muy bien. Segundo ejemplo, si hay un hombre muy orgulloso que se le rinde culto devocional, algo de ese orgullo viene hacia mí y tendría que luchar contra eso. Es algo tremendo. Tercer ejemplo, en contraste, si le rindo culto devocional a una rosa, algo de su belleza, su pureza y de su armonía viene hacia mí y eso está perfectamente bien. El maestro nos da una recomendación de suma importancia y es la siguiente. El amar en general está muy bien, pero especificar a quién o a qué es muy difícil y de mucho cuidado. De modo pues que si rendimos devoción, rindámosla a un ser purificado o a logos o a la naturaleza en sí, porque ella es pura, a la flor, a la caída del agua en cascada, al sol o en sí, al cosmos infinito. Allí la esfera de Clifford no ha entrado. Allí no hay temor, ni odio, ni lascivia, ni nada negativo. Le preguntan al maestro Rojas, maestro, ¿la devoción es el mejor camino para la sublimación de la energía creadora? Su respuesta es sí, la devoción, pero cuando puede rendírsele a la naturaleza o a un gran ser como Buda, como Jesús o como Hermes, pero no a cualquier persona. Además, si alguien no profesa el verdadero amor por ellos, entonces se puede inspirar en las cosas bellas de la vida, de la naturaleza, en la belleza de una flor, que como es pura, nos sirve perfectamente como modelo. A continuación, veamos las enseñanzas de estos grandes seres. Buda nos enseñó la ley de causa y efecto, concretándola así. Las consecuencias siguen a los actos como la sombra al cuerpo. Jesús enseñó la ley del amor, es la expresión del Cristo, dejándonos la siguiente enseñanza. Yo soy vosotros y vosotros soy yo, en la caridad y el amor universal. Hermes enseñó el conocimiento de las leyes y la manera de utilizarlas. Hermes es el señor de la ciencia, es la expresión de las fuerzas del tercer aspecto de Logos o Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué es sublimación. La sublimación es transmutar lo inferior en superior. Y es así como debemos hacerlo. Si tenemos un pensamiento de poca importancia, ha de transmutarse en un pensamiento de la más elevada importancia. Una emoción intrascendente en un noble sentimiento. Una imaginación pueril en una imaginación esplendente. Un pensamiento de temor debe convertirlo en uno de serenidad. Uno de odio en un pensamiento de amor. Un pensamiento de incertidumbre en uno de confianza y certeza. Un pensamiento trivial acerca de la vida debe convertirlo en un pensamiento elevado que nos una a la potencia cósmica. No se podrá ser magnéticos
sin cultivar nuestra divina energía, porque el hombre debe hacer solo dos cosas: crecer y multiplicarse. Crecer por la sublimación de esta energía y multiplicarse por la ley del amor. Otro de los grandes avatares, igual que Jesús, Buda y Hermes, es el mago Apolonio de Tiana. Veamos su historia. Muchos ocultistas, comprendiendo el inmenso poder de la palabra, han tomado la determinación de no hablar, sino estrictamente lo esencial, y así han logrado la educación verbal, que es lo que nos ha conducido a excepcionales realizaciones. El insigne Apolonio de Tiana, contemporáneo de Jesús, al comprender la importancia de la palabra y el peligro constante de quebrar por ella el ritmo espiritual de la vida, se propuso, ordenándose severamente a sí mismo, no hablar con los hombres durante 7 años, empleando solamente su palabra para dirigirse a la divinidad. Como Apolonio era persona socialmente muy conocida en Tiana, todos sus amigos, al sorprenderse de que Apolonio había prescindido del habla, pero descubriendo que su inteligencia se expresaba a través de actitudes delicadas y amables, le hacían multitud de burlas, y entonces el filósofo decía para sí mismo: sufre corazón y cállate lengua. Así realizó su abstención de hablar cosas inútiles durante los 7 años que se había propuesto, y cumplido el lapso de la educación del verbo, usó de nuevo el poder de la palabra, y ella ya se había purificado y convertido en un poder inmenso, de tal suerte que Apolonio, con su verbo, con el poder de su palabra sublimada, calmaba tempestades, curaba a los enfermos y realizaba prodigios tan extraordinarios que muchos creyeron oportuno ocultar la personalidad de Apolonio para dar realce total a la vida del Nazareno, ya que este último, a más de sus inmensos poderes encarnados en el verbo, también había dado al mundo una filosofía trascendentalísima, una orientación ideológica de valores incalculables, lo que no había hecho Apolonio, razón suficiente para que el mago Apolonio fuera dejado en cierto modo a un lado, realzando en toda su valía la vida del insigne Rabí de Galilea. Veamos en sí una de las cualidades que desarrolló, cultivó y dio sus frutos en Apolonio de Tiana, como es el silencio. El silencio es absolutamente necesario en la vida del aspirante, pues al hacer sus ejercicios espirituales debe rodearse de la mayor quietud posible para no distraer su atención y obtener así más provecho de su labor. Muchas veces el grado de desarrollo de una persona puede notarse por el silencio que sabe guardar en el momento oportuno. Dice Max Heindel en su libro Diccionario Rosacruz: el silencio es una de las mayores ayudas para el desarrollo del alma y debe ser practicado, por lo tanto, por el aspirante en su casa, en su conducta personal, en sus paseos, en sus hábitos y, por paradójico que parezca, hasta en su conversación. A la izquierda tenemos una frase de Catón de Útica que nos resume todo este proceso. Nos dice: la primera virtud es frenar la lengua. Es casi un dios quien, teniendo razón, sabe callarse.
Como resumen, hermanas y hermanos, queridos simpatizantes de esta bella escuela Rosacruz, todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad moral y espiritual de difundir estos divinos conocimientos que hoy, en esta memorable fecha, el maestro Israel Rojas nos vuelve a impartir aquí, haciendo el repaso de este bello capítulo sobre la palabra emanadora, palabra emanadora. No importa si el oyente es un profesional de cualquiera, médico, psicólogo, profesor, orador, clérigo o político, y si su trabajo es independiente o no. Lo importante es que nos debemos dar cuenta que todos estamos usando nuestra zona oral para todas nuestras actividades de todo orden, lo que conlleva a una gran responsabilidad con el uso adecuado y pertinente de nuestras palabras y de nuestros pensamientos, no solamente palabras, sino nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque estos también emiten sonidos que, aunque no lleguen a ser audibles, crean corrientes de baja o de alta frecuencia, según su carácter sea vulgar o sublime, místico o grosero. El pensamiento es una fuerza estática, como ya lo vimos, latente, es decir, de aparente quietud y sin manifestación visible. Pero si nos damos una expresión muy sonora por medio de la palabra, que es una fuerza dinámica en activa función transformadora, se gestará un consorcio bendito o quizás una tragedia en un momento dado que marcará toda nuestra vida. Queridos simpatizantes, prometamos entonces que cuando hablemos de la divina energía creadora, lo haremos en un sentido muy elevado, espiritual, místico y estético, porque solamente así empezaremos a crecer espiritual y conscientivamente por la senda que hoy nos ha trazado de nuevo la bendita escuela de los Rosacruces. Muchas gracias, hermanos.